Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Literal. El segundo lugar es el sentido histórico. Es el tiempo en que se dijo. Es el tiempo en que se vivió. Esa es la contextualización. Y el tercer tipo de interpretación o método de interpretación es básicamente el simbólico. Lo que, por ejemplo, cuando dice el Señor Jesucristo, de la higuera aprended la semejanza. Entonces no está hablando directamente de la higuera, sino que está ejemplificando con la higuera. Este es el sentido simbólico. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. No es literal. No va a haber un río que se va a meter en el pecho de nuestro Señor para salir, sino que está hablando del Espíritu Santo. Entonces, ese es el sentido simbólico. En el sentido literal, casi todo el Antiguo Testamento habla de Israel, 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 Israel. La ley era para Israel. En el sentido histórico nos deja bastante que entender en cuanto a la cultura y el tiempo en que se dijo. Pero en el sentido simbólico Dios nos habla de Génesis hasta Apocalipsis. Y hay que entender bien cómo es que Dios nos habla. Esto quiero que lo tenga usted muy, muy claro. Dios habla por sueños, Dios habla por visiones, Dios habla por revelaciones y Dios habla por la palabra. En todo el Antiguo Testamento Dios habló a sus siervos directamente y ellos profetizaban. La palabra profetizar del original griego equivale a predicar, es decir, exactamente lo que otro dijo que yo diga. Por ejemplo, el hermano Villatoro me dice, por favor dígale al hermano Jorge que me traiga el lapicero. Así como él lo dijo, el hermano Jorge dice al hermano que le traiga el lapicero. Así fue como hablaron los santos profetas. No era la profecía que se vive hoy en día. La profecía que se vive hoy en día, hay tres tipos de profecías, las de ahora: la humana, la satánica y la divina. Wow. ¿Cuál es la humana? Es que la gente piensa, siente. O sea, yo siento qué sé yo, un hermano de la iglesia está en pecado, vengo y lo digo, dice el Señor que estás en pecado. No, esa profecía no es de Dios. O sea, alguien ya me dijo algo, yo vi algo, o lo estoy sintiendo en mi corazón, y yo me puedo equivocar. Entonces eso no lo diga. Nunca diga usted, dice el Señor, si el Señor no lo ha dicho. Y si el Señor lo dijo, usted tiene que pedir 3 confirmaciones. En el caso de Gedeón digo, bueno, si Jehová está con nosotros, y espérenme aquí, voy a ir a hacer un caldito y te lo come. Y el ángel esperó. Dios no se enoja porque usted pida confirmación. Y puso su vara sobre la olla, se consumió la ofrenda que había traído de comida. Ahora, bueno, si Dios me habló que este mechón de lana amanezca mojado y que la tierra amanezca seca, así pasó. Quizás me confundí, dijo. Ahora que la tierra amanezca seca y el mechón mojado, y así lo hizo. O sea, Dios da confirmación. Si Dios le va a hablar a usted, usted no tiene que irse, ay, Jehová me dijo, Jehová me habló. No, usted tiene que pedir 3 confirmaciones antes de decir Dios me dijo. ¿Por qué? Porque si usted dice que Dios le dijo y Dios no le ha dicho, es una blasfemia. O sea, yo no puedo llegar a decirle, hermano Jorge, dice el hermano fulano que por favor le preste $5 y él no ha dicho nada. No se puede. Entonces, uno tiene que estar 100% seguro que Dios le dijo, y los profetas lo estaban. Por ejemplo, Moisés habló cara a cara con Dios. ¿Cómo no va a estar seguro? Dios se le manifestó directamente a Elías. Dios hablaba con Eliseo. Hablaba cara a cara, ¿sabe por qué? Profetizaba directamente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Amós, Ageo, etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué lo hacía? Porque el Espíritu Santo no había sido derramado. Pero el apóstol Pablo dice, las lenguas cesarán y la profecía se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo que es cierto, lo que es parte, se acabará. Las lenguas dejarán de ser, pero el amor nunca dejará de ser. O sea, eso era un tiempo como cuando usted era niño y le daban su pachita, ¿no? ¿Se pueden ustedes imaginar al hermano Jorgito con su pachita?
Y debe ser un niño bien bonito, ¿no? Cualquier niño que le están... Pero a esta edad darle su pachita, me la tira. ¿Sí? Entonces nosotros ya no podemos seguir tomando pacha. Porque ahorita ya vino la Biblia. Entonces esto es algo muy importante. Dios habla por sueños, bíblico. ¿Dónde está? Bueno, Dios le habló a Josué por sueño y le dijo: desciende a Egipto porque Herodes procurará matar el niño. ¿Recuerdan ustedes? Y se despertó asustado José, agarró el niño y a María se la llevó para Egipto. Cuando estaban allá, después de unos años, vuelve otra vez el ángel del Señor a hablarle en sueños: José, regresa porque los que procuraban matar al niño han muerto. Regresa José. ¿Cuántas veces José le pudo haber pedido confirmación? No lo sé, pero sí pidió confirmación y estos sueños eran de Dios. Ahora, fíjate bien, y lástima que no vienen, y por eso esta información se la voy a dar solamente a ustedes que vienen a la dominical. Los demás no quieren, pero vea esto. ¿Cómo es esto que Dios habla por sueños? También los sueños, hay 3 tipos de interpretación de sueños. Hay sueños, todas las noches nosotros soñamos, toda la noche. Lo que pasa es que no nos acordamos. Pero cuando estamos soñando y algo nos despierta, entonces ese sueño nos queda aquí. Y por eso nos acordamos. Hay veces que usted está dormido y siente que una mazacuata se le está arrollando en el cuello, ¿no? Estos sueños son pesadillas, son tormentos del diablo. Si usted sueña que una culebra se le está arrollando, no empiece a reprender culebras, esa era una pesadilla. O sea, eso no va a pasar, pues. Eso era un tormento del enemigo. Hay sueños humanos convencionales. ¿Cuáles son estos sueños? Usted se acuesta y usted sueña, nuestra hermana Medrano sueña que está en la máquina cosiendo. Claro, eso es su rutina. Uno siempre sueña y cuando uno sueña, sabe quién es, sabe cómo se llama, sabe quién es su marido. A ver, las mujeres que están aquí cuando sueñan, ¿ustedes saben quién es su marido? Claro. ¿Los hombres saben quién es su mujer? Claro. ¿Saben quiénes son sus hijos? Porque esto es lo normal del sueño. Pero cuando es un sueño de Dios, no es así. Cuando es un sueño de Dios, uno se despierta y uno quiere olvidarlo y no puede. Y a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno sueña y le da de una vez los textos bíblicos. A mí me ha pasado que a veces tengo un sueño y me tengo que levantar a anotar porque me da el texto bíblico del mensaje. Entonces, ese es un sueño de Dios. Le digo, no todas las profecías son de Dios, no todas las lenguas son de Dios. Lenguas también las hablan los brujos. ¿Han oído ustedes cuando los brujos están haciendo su brujería? También hablan lenguas. ¿Pero usted cree que esas lenguas van a ser lenguas de Dios? No, esas son lenguas satánicas. Entonces hay que tener cuidado. Si usted no habla lenguas, hablar lenguas no es malo. Y el apóstol Pablo dice: yo hablo más lenguas que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 3 palabras con entendimiento. O sea, las lenguas son para la edificación del creyente. Dice la palabra: el que habla lenguas a sí mismo se edifica, y el que predica edifica a la iglesia. Entonces, si usted habla lenguas, dele gracias a Dios. Háblelas ahí en privado sin molestar a nadie, sin interrumpir a nadie, en su casa, en su carro. Hable lenguas. Solamente esté seguro que esas lenguas sean de Dios. Porque si usted empieza Rambo, saca la bazuca, eso no es lengua. Y usted empieza que esto que usa Camay, ese es un perfume que ya no se usa. Usted tiene que tener cuidado. En el tiempo del hermano Gille, el hermano decía Ramazoja, siempre decía eso el hermano. Y aparecieron hasta el día de hoy, tenemos imitaciones, Gillitos chiquitos en la radio que dicen Ramazoja. En Guatemala, como teníamos nosotros un pastor muy influyente, indígena, grandote, el señor fundador, más de 500 iglesias, cuando llegó el hermano Gille, nadie lo había confrontado, dijo Ramazoja. Le digo: hermano Gille, por favor enséñeme, ¿qué quiere decir usted Ramazoja? Usted debe saber lo que está hablando, ¿no? Y el hermano Gille le dijo: sí, le digo, Ramazoja para mí es mi alma te alaba. Ok. Lástima que yo le hubiera dicho, hermano Gille, ¿por qué no lo dice en español, va? Porque muchos se quedaron con la duda. Entonces, eso de Ramazoja. Y ahora cualquiera dice Ramazoja y ni siquiera sabe. Y a otros que ya no dicen Ramazoja, dicen Rama Roja. Esas son jerigonzas. Y tratar de hablar algo, porque hubo un tiempo que las lenguas estaban tan de moda
que cuando uno estaba en el culto empezaba a retorcerse, tiraba 3 patadas al aire y empezaba. Entonces uno se sentía que si el otro estaba hablando lenguas y uno no hablaba lenguas, uno se sentía como que, ay Dios mío, este está bien con Dios y yo tal vez me voy a ir al infierno porque no hablo lenguas. Entonces uno empezaba a ver qué decía, ¿no es cierto? Aunque no fuera cierto, pero no es posible que la hermana Medrano esté hablando lengua y yo no hable nada. Entonces yo tengo que hablar algo. Y uno empezaba a hablar lo que se le venía, ¿no es cierto? Recuerdo a un amigo que una vez le dijeron, hoy te va a bautizar el Espíritu Santo, lo pasaron al frente y le empezaron, repite conmigo, racata, la raca, saca, raca, y empezó aquel también a hablar, ¿va? Cuando terminó le dije, hoy sí hablaste lenguas, hermano. ¿Cuáles lenguas? Me dijo. Pero si yo oí que dijiste, sí, si no me invento algo, me quita la cabeza ese que estaba orando por mí. No es así. Yo sé que existen las lenguas. Yo he hablado lenguas. Yo hablo lenguas, no todas las veces, pero cuando el Señor me las da, pero eso es en privado. Esto que no voy solo en el carro, cuando estoy lleno de la presencia de Dios, cuando tengo un momento de comunión con Dios, pero no, hermanos amados, las lenguas no son para apantallar a nadie, no son para demostrarle a alguien que soy más espiritual que él, porque hay gente que habla lenguas, pero también habla mal de la gente. Hay gente que habla lenguas y profetiza y tienen un carácter que ni el marido le aguanta. No. El que habla lenguas está lleno del Espíritu Santo. Y especialmente aquel que dice que profetiza, hermano, tiene una comunión directa con Dios. No puede estar profetizando en la iglesia y peleando en la calle, ¿va? Es algo muy santo. Y no puede salir agua dulce y salada de la misma fuente. Entonces, volvemos al punto. Profecía es humana. Hay profecía satánica. ¿Cómo es eso? Gente que está mal, pero mal con Dios. Gente que está en adulterio, en fornicación, en un montón de cosas, y de repente le toma el espíritu y habla. Le toma el espíritu, dije, pero no es el espíritu de Dios. Porque Dios no va a usar a una persona que esté en esa condición. O sea, nos confundiría a todos, ¿no es cierto? Entonces, no podemos decir que los mentalistas de vez en cuando le van a decir la verdad. Los brujos de vez en cuando le van a decir la verdad. ¿Pero es esto el Espíritu Santo? Les voy a poner un ejemplo. Predicando Pablo, de repente una muchacha se le pega detrás y le dice a Pablo, estos son siervos del Dios Altísimo que predican el Evangelio de salvación. ¿Era cierto o mentira? ¿Era cierto? ¿Y esta mujer era de Dios? No, era pitonisa, era bruja. Y se lo volvió a decir el otro día. Esa era profecía satánica. Hasta que se cansó Pablo y dijo, no, hay algo aquí que no me hace clic. Esta yo nunca la he visto en el culto. Yo no sé que esta sea una sierva de Dios y cómo sé que me anda diciendo eso. Entonces le digo, sal de ella, espíritu inmundo. Y en ese momento la muchacha fue liberada. Esta es la satánica. Y hay que tener mucho cuidado porque ahora, hermano, todavía tenemos esa hambre del espiritismo. Como salimos de la brujería, salimos de la idolatría, nos quedó el hambre de saber el futuro, ¿no es cierto? Porque antes usted iba a la feria y pedía que el pajarito le sacara el papelito y que se lo leyera. Te vas a casar con un barbado. ¿Cuál barbado? Lampiño le salió, ¿verdad? Y todo eso. Entonces venimos con esa hambre de saber el más allá, el futuro. Entonces ya estamos en el Evangelio, pero tenemos un problema. Hay que buscar a la profeta fulana de tal. O llamamos a Guatemala o a México y dicen, vayan con doña Pancha porque ella tiene profecía y llévele una ofrenda y a ver qué dice, si debo de comprar este carro o no comprarlo. Usted no necesita estar haciendo eso, ¿verdad? Se acuerdo que una niña que se había perdido, fueron con una profeta y la profeta les dijo, esa niña la secuestraron y la están prostituyendo en El Salvador. Ay, la mamá afligida, pero ofrenden 2,000 quetzales y para que la muchacha se escape y regrese a Guatemala. Y bueno, llevaron los 2,000 quetzales. A los 8 días, ¿qué pasó con la niña? No, la niña se va a escapar, pero necesitan traer otros 3,000 porque necesitamos ayunar más y orar más porque la cosa está dura. En eso la hermanita o el hermano vino a la oficina y me dijo, fíjese que eso está pasando. Le dije, no le den ni un solo peso. En primer lugar, si esto fuera de Dios, ella no estuviera cobrando. Porque si hay alguien que Dios lo está usando, lo primero que va a hacer es que no va a cobrar. La gente viene de agradecimiento. Y la gente de agradecimiento, hermano, le dice, hermano, mire, aquí le traigo esta ofrenda. Pero eso es de agradecimiento. Pero el verdadero siervo de Dios no cobra.
Y en segundo lugar le dije a esta niña, lo que tienen que hacer ustedes es ponerse a orar y ayunar, y ustedes van a ver, y saben que yo no soy profeta, pero ¿cuántos años tiene la niña? Tiene 14, esta con un novio debe de andarle, esta ahí mismo anda. ¿Será usted? Oremos, hombre. Y le digo, esto no es profecía, yo es lo que yo pienso. Cabal, hermano, sin revestirme ni hablar lenguas. A los 8 días encontraron a la muchacha con el pelo pintado corto, que estaba yendo a un molino. Venía de regreso con la molida. Se había ido con el muchacho. Y los otros decían que estaba secuestrada en El Salvador y que se iba a escapar. Entonces la gente, hermano, es terrible. Hay que tener mucho cuidado con la profecía satánica. Vino un muchacho de la iglesia y me dice, pastor, dice que estoy confundido. Tengo una novia y le pedí por favor a mi familia que fuera con el profeta allá, el profeta de la iglesia de Guatemala, y ellos eran, creo que de Quetzaltenango, y que le fueran a preguntar si es la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Pues dice el profeta que esta es la mujer que Dios me ha dado y es la voluntad de Dios. Pero tengo un problema. También los papás de la muchacha que eran de la capital fueron con un profeta. ¿Y qué dijo el profeta? Dice que no es la voluntad de Dios, que yo no soy el hombre para su hija. Y entonces los dos profetas eran pentecostales, entre comillas, y los dos le servían a Dios, y una decía que sí y otra decía que no. ¿Cuál es el problema? Y entonces le dije yo, hermanito, órele usted a Dios y aprenda a tomar sus decisiones personales. En este caso, ¿cuántos años tiene usted? Pues 27, y su futura, pues como 28, entonces ya no dependan de la familia. Tomen sus decisiones ustedes. O ustedes se casan o ustedes se dejan. Y bueno, empezaron a orar y a los 2 años se dejaron. Pero eso es algo que ellos decidieron. Pero la gente, hermano, se enfrasca en profecías aparentemente divinas y son profecías satánicas. Y hay profecías que son de Dios. ¿Y cuándo se dan esas profecías que son de Dios? Cuando hay algo que no está escrito en la Biblia. Algo que Dios va a hacer que realmente es sumamente importante. Y esas profecías no vienen todos los días. Que en la mañana Dios me habló y me dijo, ¿qué te dijo? Bañate. ¿Cómo? No, usted tiene que bañarse. Esto no necesita Dios venir a decir que se bañe. Es higiene personal. Y Dios me dijo, perdona a tu esposa. No, hombre, si eso aquí en la Biblia ya dice que tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Dios me dijo que corrigiera a mis hijos. No, eso ya está en la Biblia. Hay cosas como, por ejemplo, nosotros nos congregamos en una iglesia allá en Alvarado y la 6. Éramos jovencitos recién casados. Y de repente vino una mujer, delgadita, que usted la podía traspasar con la mirada, pero delgada. Se paró en la puerta y dijo, tengan mucho cuidado y órenle al Señor porque esta iglesia se va a quemar. El pastor, bien fuertecito, gordito, tenía el micrófono. ¿Y sabe qué? Se oyó más la voz de la mujer que la voz del pastor. Y el pastor era como yo, no creía en cualquier profecía. Pero sabe que cuando él oyó eso se tiró al piso, porque cuando Dios habla, la tierra tiembla. Nadie se puede resistir a la voz de Dios. No hay hombre que se pueda quedar parado. Se tiró al piso. Y se fue la mujer. La Marielita nunca regresó, ni la conocíamos, ni de dónde vino. A los 4 meses se quemó la iglesia. Cuando Dios habla, se cumple. Entonces, ¿qué hacer yo si alguien me habla? Dice Dios o Dios me dijo. Y me dice, porque a mí me han dicho de todo. Una vez estábamos hablando en la montaña, se me acercó una hermanita y dice el Señor que tiene que hacer Santa Cena. Cuando terminó, la llamé en privado, le dije, hermanito, usted que dice que Dios le habla, explíqueme, ¿cómo Dios le habla? Usted es mi miembro, yo quiero enseñarle, ¿cómo le habla Dios? ¿Usted oye la voz de Dios? Porque hay voz de Dios audible, ¿verdad? Oye la voz de Dios y pide confirmación. Me dijo, la verdad, hermana, estamos delante de Dios, dígame la verdad. No, me dijo. Entonces usted siente aquí en su corazón algo que le retumba al pecho, que le arde. Mira letras. No, me dijo. Entonces, ¿cómo fue que usted me dijo que hiciera la Santa Cena? Ah, es que yo lo sentí. Ah, bueno, entonces usted no necesita decir que Dios me dijo. Usted como miembro de la iglesia tiene todo el derecho de decir, pastor, ¿no le parece si hacemos Santa Cena? Yo no me voy a enojar por eso. El apóstol lo digo, no lo dice el Señor, esto lo digo yo. Y yo pienso que tengo parte de Dios. Yo creo que como pastor yo puedo llegar con usted sin revestirme y sin avergonzarlo. Llegarlo a un lugar y, hermanito, mire, yo creo
que esta situación debería de cambiar. Les puedo llamar la atención, sin hablar lengua, yo, porque yo me puedo equivocar. ¿Qué tal si yo regaño a alguien y las cosas que me dijeron no son ciertas? Pues el que se equivocó fue el pastor. Pero si yo le digo, dice el Señor, y el hermano sabe en su corazón que él no está haciendo nada, ¿cómo queda Dios? Ahí no fallo yo, ¿cómo queda Dios? ¿Verdad? Entonces, hermanos amados, ahora hermanita, para que usted sepa, yo no hago la Santa Cena todos los primeros domingos del mes, ni los últimos domingos del mes. ¿Sabe usted por qué? No, bueno, es que la Biblia dice, cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo puedo hacer la Santa Cena cada 8 días, cada 15, cada mes, cada año, cada 2 años, cada 3 años, cuando el Espíritu me haga sentir hacerlo. Esto no es religión. Porque si usted anuncia la Santa Cena cada primer domingo del mes, ahí ya sabe la gente, esta semana no peco porque hay Santa Cena. O en el peor de los casos, hoy no voy porque hay Santa Cena. O sea, ya la gente lo hace una costumbre. Ahora, ¿usted cree que Dios le va a mandar a usted un telegrama para decirle, mira, prepárate porque el domingo voy a llegar? Así como es la Santa Cena, que usted no sabe. Un día usted viene a palabra ungida y de repente, en el tiempo de la ofrenda, le digo, cierren sus ojos y alabemos a Dios. Cuando abre sus ojos ya está la mesa puesta. ¿Venía preparado? Bueno. ¿No venía preparado? Sorry, reconcíliese. Pero no le vamos a estar mandando a decir cuándo va a ser la Santa Cena. Esto no es una costumbre, esto no es una religión, esto es un acto de devoción para con Dios. Yo ya le expliqué a la hermanita, y la hermanita entendió y nos abrazamos y toda la cuestión, porque para eso estamos. En una oportunidad me invitaron a predicar a una iglesia del Valle, muy grande, muy bonita. Me acuerdo de esa iglesia, porque el pastor pues, está en la presencia del Señor. Tenían aquí una roca con una bomba que tiraba agua y salía aquí un río, ¿no? Una iglesia preciosísima. Y me invitaron a mí a predicar. Hermanos, antes de predicar, o sea, porque esto es la costumbre que tienen muchas iglesias, después de la alabanza se quedan aplaudiendo y entran en trance y empieza a hablar uno allá lenguas y el otro a hablar lenguas y el otro, y empieza aquel desorden, hermano, y se para una hermana y empezó a profetizar, y la otra, bueno, profetizaron como, qué sé yo, unas 10, 15, ya ni me acuerdo. Pero una decía, por ejemplo, porque aquí que yo estoy respaldando al pastor, porque este ministerio Dios lo ha fundado y que no sé qué. Y decía la otra, sí, este ministerio es de Dios, pero también se han descuidado en tal y tal. Y todos sus trapos se los tiraban así, unos apoyando y otros hermano, no, que en la vendimia hay mucho chisme, dice el Señor, que no sé qué, y que los del parque, hermano. Bueno, cuando terminaron, ¿sabe cómo vio eso? Como aquellos niños que agarran una almohada y empiezan a tirarse los almohadazos, ¿no? Yo no iba a hablar de eso. A mí a cantar y a predicar me habían mandado. Era un aniversario, pero me dio tanto dolor ver la ignorancia que les dije, hermanitos amados, hoy vamos a hablar de la profecía. ¿Cómo habla Dios hoy en día? Vamos a Hebreos 1:1. Y ahí dice la palabra literalmente. Pero Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Cómo habla Dios ahora? Por medio de su Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Juan 1:1, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. ¿Cuál es el verbo? Es la palabra. ¿Cuál es la palabra? Esta es la palabra de Dios. Y empiezo, hermano, hay 3 tipos de profecía: humana, divina, satánica. Cuando termino dije, vamos a hacer un reconcilio porque esta tarde ustedes han blasfemado contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia del Espíritu Santo tiene perdón ni aquí ni allá. Y la que más brincaba y la que dominaba, creo que era la nuera del pastor, algo así, la tenía yo cerca y le dije, hermanita, ¿cómo fue que usted profetizó? ¿Oyó usted la voz? Estamos delante de Dios. ¿Oyó usted la voz de Dios? Y me dijo, no, hermano. ¿Vio letras? No, hermano. ¿Le ardió el corazón? ¿Sintió que algo retumbaba? No. Entonces, ¿cómo profetizó? Es que yo lo sentí. Y si le pregunto a las otras 14, también le digo. Y no tienen la culpa ustedes, que no han tenido educación. ¿Sabe quiénes se reconciliaron primero? Todas las profetas. El pastor me llamó a los 15 días asustado y me dijo, se acabó la profecía en la iglesia, me dijo. Es que nunca había habido, le dije. No había habido. A unos se pusieron bravos.
porque ya cada quien tenía su representante en la profecía. Unos se pusieron bravos. Otra vez que fui a predicar me dijo, Calderón, usted le vino a echar agua al Espíritu Santo. Papá, le digo, ¿quién es el pobre Calderón para callar la voz de Dios? Si esto fuera de Dios, le digo, no lo para nadie. Es como cuando alguien dice, este pastor no es de Dios y se va a caer. Mire, si no es de Dios, se va a caer. Si no es de Dios, se va a acabar. Pero si es de Dios, nadie lo puede parar. Bendita sea la gloria de Dios. Pero eso sí, hay que estar aquí, hermanos, metidos en la palabra. Entonces, ¿cómo Dios nos habla ahora? Dios nos habla a través de la palabra de Dios. No hay otra alternativa. Pero es que no lo puedo entender. Mire, si usted no puede entender la Biblia, es porque la Biblia no es la opinión. La Biblia no es Los Angeles Times. Usted no va a ir nada más y, sí, aquí me está hablando Dios. O no va a agarrar la Biblia y a ver, no. Usted se postra y dice, Padre amantísimo, mi alma tiene sed de ti, Señor, por favor háblame. Dame un mensaje tuyo, Señor, mi alma necesita ser revestida de ti. Y humildemente se pone a leer la palabra. No buscando en ese momento una respuesta a su problema, nada más a leerla. Y a medida que usted la va leyendo, de repente, en un verso específico, Dios le empieza a hablar. Usted justamente va a la iglesia. Y mire, un día, hermano, yo fui a una campaña y todo ese mensaje, para mí, que yo llegué a pensar que Marielita había hablado con el predicador. Pero como no lo conocía, entonces dije yo, no, ese mensaje es para mí. O sea, Dios habla por su palabra. O sea, hermanos amados, Dios nos habla de distintas maneras, pero siempre respaldados por su palabra. Así que cuando decimos que Dios dijo y Dios no ha dicho nada, estamos en problemas. Pero si Dios dijo y tenemos 3 confirmaciones, entonces hablamos. Por ejemplo, mire, una vez estaba yo predicando en Pasadena y me bajé del altar y empecé a caminar y a predicar. Y más o menos donde está la nena, había un tipo como de 6 pies y medio, botas de cuero, punta de fierro, cinto piteado, camisa de cuadros y un pañuelo rojo aquí amarrado. El tipo era bigote como por aquí colgando. Yo creo que el sombrero y el caballo lo había dejado en el parking, pero ese tipo era un vaquero, un cowboy, estaba ahí. De repente, hermano, cuando yo paso por ahí, escucho una voz que me dice, espíritu de homosexualismo. Yo volteo a ver al chavo otra vez, sigo predicando, pero volteo a ver y dije, no, pues no parece nada esto. Sigo predicando y otra vez, espíritu de homosexualismo. No, dije, yo debo estar loco, algo está pasando aquí. Seguí predicando, la otra vez escucho más fuerte, me dice, reprende el espíritu de homosexualismo. Entonces me voy en la palabra y cuando paso cerca le hablo en el oído sin que nadie escuche. Porque dije yo, bueno, ya son 3 veces, Señor, por favor, ayuda. Pero, ¿qué tal si soy yo o es mi emoción? Y me agarra este grandote aquí. Entonces, paso y le hablo en la oreja. Y cuando le dije eso y lo reprendí, el hombre como que si 2 hombres lo agarraron de atrás, así se vino, ¡pum! Cayó en el altar, embrocado. Y empezó a llorar y a retorcerse y todo. Pero la gente no oyó lo que yo le dije. Esa es la voz de Dios. Entonces, cuando Dios dice algo, usted no se puede callar. Pero si Dios no le ha dicho nada, usted no diga que Dios dijo, porque se va a meter en problemas con Dios. Ahora sí, hermanos, después de mi corto saludo, paso a lo siguiente. Vamos a ir a Génesis, ahí donde nos quedamos. Hoy es domingo y todavía tenemos, vamos a ver. Tenemos media hora para la enseñanza. Gloria a Dios. Los que están en ayuno me van a agradecer porque no sintieron el ayuno. Génesis 1, capítulo 1 y su verso número 6. Ese es el texto y vamos a ir texto por texto para irlo aprendiendo. Génesis 1, 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y sepárense las aguas de las aguas. Verso 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios
a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Muchas gracias, Señor, por darme la bendita oportunidad de predicar tu palabra. Te pido perdón, clamo misericordia. Ayúdame, Señor, a servirte, a glorificarte y a bendecirte a través de esta predicación. Amén. Puede tomar su lugar. Bueno, aquí vemos, hermanos, para tener una idea, vamos a repasar un poquito Génesis 1:1 y llegamos hasta este punto para poder entenderlo mejor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí solo había tierra y lodo, había habido un cataclismo y Dios empieza a poner orden en este aspecto. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. De esto hablamos la vez anterior y la diferencia entre la luz y las tinieblas. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios al día luz, y a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Diga conmigo, primer día. Vamos al segundo. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y sepárense las aguas. Y aquí Dios, e hizo Dios la expansión, o sea, la separación, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Y llamó Dios a la expansión de arriba cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Ok, aquí, hermanos amados, lo interesante es ver cómo se separan las aguas. Y si nos vamos al aspecto meramente simbólico, agua tipifica espíritu. Si usted va a Isaías capítulo 35, ve usted el futuro glorioso de Sión, donde dice que el desierto florecerá, que el sequedal se convertirá en estanque, que los chacales se producirían, todo lo que se ve ahí, y habrá camino y habrá calzada, y el que caminare por ese camino, por torpe que sea, no se extraviaría. Estoy hablando del capítulo 35 de Isaías. Entonces, cuando vemos nosotros agua, y el Señor Jesucristo realmente lo pone de una forma un poquito más elocuente cuando dice, el que cree en mí, de su interior correrían ríos de agua viva. Y aparte de eso, nosotros vemos que cuando el soldado traspasa el costado de Cristo, de su cuerpo sale sangre y agua. Sangre que era el precio del sacrificio, y agua que era el Espíritu Santo que tendría que venir después sobre los creyentes. Entonces, el agua, viéndolo desde este punto de vista simbólico, tipifica espíritu. Pero dentro del espíritu hay dos clasificaciones de espíritu, igual que dentro del agua. El Espíritu Santo de Dios y los ángeles de Dios, que tienen jerarquías, por ejemplo, que son ángeles, querubines, serafines, seres criados, seres vivientes. Esto es una jerarquía de ángeles y de ejércitos. Por eso Dios es Jehová, Dios de los ejércitos, que tiene cientos de miles. Miren, la rebelión de Lucifer, él se trajo la tercera parte de los ángeles. O sea que 3/4 partes quedaron con Dios. Como le dijo Eliseo al siervo, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. O sea, hay mucho Dios para poquito diablo, pero aún en los demonios son solo la tercera parte de ángeles que se cayeron, que antes eran ángeles y ahora son demonios. Hay 3/4 partes, y solo un ángel es suficiente para amarrar a Satanás. Lo vemos en Apocalipsis. Viene el ángel, lo amarra, le mete 1000 años de cárcel, después lo saca y lo tira al lago de fuego. Un ángel, nada más. Y las otras legiones y legiones y legiones. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro cuando sacó la espada: hey, tranquilo, guarda tu espada. ¿Tú crees que en este momento no podía yo pedirle al Señor y vendrían legiones de ángeles? O sea, tenemos mucho, hermano, mucho, demasiado. Es como si usted muestra 3 granos de maíz y tiene 7 sacos de maíz ya desgranado. Pero la diferencia aquí es de que hay
Espíritu Santo y espíritus buenos, ministradores de Dios, ministradores de justicia, por los cuales usted no tiene que tener miedo, pero también hay demonios. Igual que el agua. Hay agua salada y hay agua dulce. Pero usted va a decir, hermano, pero es agua y al fin y al cabo es agua. No, es agua, pero no sirve para lo mismo. Por ejemplo, nuestro planeta Tierra se compone de 3/4 partes de agua y una parte de esqueleto, que es la tierra seca. Entonces, básicamente, debería de llamarse agua y no tierra, ¿cierto? Pero lo que pasa es que lo seco es el esqueleto que sostiene al agua. O sea, si no tuviera el esqueleto de tierra, el agua se desparramaría, porque la ley de gravedad no podría sustentar el agua. ¿Me explico? Por eso se llama tierra. Ahora, si esas 3 partes de agua fueran agua, entonces la tierra nunca padecería de agua. Pero de toda esa agua que hay, solamente el 5% se puede beber. El otro 95% es salado. Sirve para la vida de los peces, pero no sirve para la vida de los humanos. El agua que nosotros bebemos es el agua que viene de arriba. ¿Cómo? Se lo explico. Dios hace que el mar se caliente y se evapora. Entonces el agua salada sube al filtro, se va para arriba. Y ya estando allá arriba, el Señor la purifica. Vea usted el sistema precioso que tiene el Señor. Y cuando el agua cae en lluvia, ya no cae salada, ya cae dulce. Esa agua alimenta los bosques. Los bosques alimentan los ríos y los lagos. ¿Y de dónde bebemos nosotros el agua? De los ríos y de los lagos. Pero más que todo en Norteamérica se ve otro fenómeno que yo no había visto en Centroamérica, que aquí no se toma tanto el agua de los ríos, sino el agua de la nieve. Casi el 80% del agua que bebemos en California viene de Colorado River. Y el otro porcentaje viene de San Gabriel River, pero ese río no es tanto de bosque, porque ahí no hay mucho bosque, es la nieve que se derrite. Entonces, cae el agua ya en forma de nieve sobre las montañas y empiezan a hacerse ríos. Se hacen grandes represas y esas represas se purifican y ahora ya le echan cloro, desinfectan, etcétera, etcétera, y es el agua que llega a su casa. Entonces, podemos sintetizar que el agua que bebe el hombre no viene de abajo, viene de arriba, porque de arriba viene el agua dulce y la parte de los mares, que sería el agua de abajo, es agua salada. El agua salada sirve para alimento de los peces y de la vida acuática, que también es alimento para el hombre, pero el agua dulce sirve para sustentar la vida y para la higiene del hombre. Entonces, aquí es muy importante cómo Dios separa todo. Y yo quiero enfatizar en esto. Cuando nosotros llegamos a conocer el espiritualismo, no es lo mismo que el espiritismo. ¿Me explico? El ser espiritual no quiere decir que seamos dados a la esotería o a la brujería. Son dos cosas completamente diferentes. No puede juntarse el agua dulce con el agua salada. Somos de Dios y hay una expansión. Hay una expansión muy grande entre el agua que está en las nubes y el agua que está en los mares. Esto, hermanos amados, tenemos que entender lo que ya como hijos de Dios no tenemos que exponer nuestro espíritu a cosas que no son espirituales. Ejemplifico. La música mundana está dedicada al enemigo y está consagrada al enemigo. Y la música de Dios está dedicada a Dios y está consagrada a Dios. Entonces nosotros no podemos decir, mire, voy a agarrar un ritmo, porque este ritmo está bonito, voy a agarrar, qué sé yo, voy a hacer una alabanza que se parezca a esta, porque el ritmo está pegajoso, está bonito. No, no se puede hacer eso, porque esta es agua salada y esta es agua dulce. Esto fue presentado al diablo y esto fue presentado a Dios. Que si Dios le da a usted una alabanza que tiene un ritmo que se parece, es totalmente diferente, pero usted lo creó para Dios.
Usted no lo copió del mundo, usted lo hizo de Dios y lo consagró para Dios. Y bueno, la música va a terminar siempre en las 7 notas, pero lo importante es que no haya sido esa música consagrada al enemigo, porque ahí tenemos mezcla de espíritu. Número 1, no podemos nosotros estar oyendo música del diablo y al rato estar oyendo música de Dios. Usted no va a ser como una señora que se llamaba Lencha, que lo mismo oía una ranchera que oía una alabanza. Los vecinos ni sabían qué estaba oyendo. Podría ser que estuviera oyendo música cristiana o música mundana. O una casa en un grupo familiar. El día miércoles la gente va a escuchar coritos. Y toda la semana va a escuchar rancheras y banda. No se puede. O sea, ¿es salado o es dulce? En cuanto a la espiritualidad, desde que nosotros nos consagramos a Dios, tenemos que saber que ya estamos apartados del brujo. Ya estamos apartados de todas esas cosas de que a mi hijo le pegó ojo. ¿Qué es eso que le pegó ojo? Que está malo de susto. Que hay que ponerle una pulserita roja aquí en la mano. Que hay que ponerle una cruz de ajos, que cruz de ocote, que un limón partido en la bolsa izquierda. No, eso es agua salada. Nosotros tenemos una expansión, tomamos agua dulce. Ya no podemos mezclar una cosa con otra, ¿me explico? Usted no puede, hermanito, venir el sábado a la iglesia y el domingo jugar fútbol. Le van a quebrar la pata. El diablo se va a aprovechar, porque o somos agua dulce o somos agua salada. O sea, no estoy diciendo que usted no juegue con sus hijos, no. Usted puede jugar con sus hijos, con su familia, en el patio de su casa, va al parque, juega. Lo que estoy hablando ya es de que debemos de apartarnos de campeonatos, tenemos que apartarnos de todo eso. Mire, hay gente que sabe más del Barça que de Jesucristo. Hay gente que adora más a Messi que a su Salvador. Y Messi ni lo conoce. Entonces, hermanos amados, esta es agua salada. Y nosotros sabemos que hay gente que vive de eso. Por ejemplo, mire, los lagartos viven del agua salada, los tiburones viven del agua salada. Ese es su modus vivendi y tenemos que respetarlo. Pero nosotros vivimos del agua dulce. Este es nuestro modus vivendi. Así es como nosotros tenemos que vivir. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien, por eso Dios separa. Y dijo Dios, haya expansión, o sea, haya separación entre las aguas, y se aparten las aguas de las aguas. Aunque todo es agua, podemos decir que todo es cuerpo, todo es carne. Usted tiene 2 ojos y un impío o un inconverso tiene 2 ojos. Si usted tiene 2 manos y el impío o el inconverso tiene 2 manos. Pero los ojos suyos están consagrados a Dios. Las manos suyas están consagradas a Dios. Los pensamientos suyos están consagrados a Dios. Y nuestro deber es darle ejemplo para que un día esta persona inconversa, esta persona impía, llegue a ver la luz de Jesús en usted y diga, yo quiero ser agua dulce, yo quiero cambiar, quiero llegar a esa dimensión y a esa dispensación. Ese es nuestro trabajo. Nosotros, el Señor Jesucristo se acercó a los publicanos, a los bebedores, a las prostitutas, pero no para prostituirse, no para hacerse de ellos, sino para que ellos vieran en Jesús la gloria de Dios. Entonces, no le estoy diciendo a usted, ya no se junte con la gente, ya no le hable, no, al contrario, hábleles, júntese, pero no para hacer lo que ellos hacen, sino para enseñarles lo que se debe de hacer. Pero si usted siente que está débil y no puede, porque a veces es más fácil que se caiga el creyente a que se levante el caído, entonces mejor déjelo. Solamente ore por él, ore por ella, hasta donde su tentación le aguante. Porque mire, si usted ya sabe que esta señora es chismosa, y usted dice, no, esta chismosa puede ser una buena predicadora, así que yo la voy a ganar para Cristo, ok, empiece a orar y ayunar por ella. Pero cuando usted sienta que en vez de que la chismosa se convierta, usted ya se está haciendo chismosa como ella, entonces mejor apártese. Porque hay peligro que el agua dulce se convierta en salada, si no está preparada. Pero también si el agua dulce está fuerte, puede purificar la salada. Bendita sea la gloria del Señor. Así que es muy importante eso. Tiene que haber una separación entre lo bueno y lo malo. Haya expansión, haya espacio en medio de las aguas. Y sepárense las aguas de las aguas.
E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Yo quiero parar un poquito aquí. Imagínense ustedes cuando estaban todas las aguas juntas y era una masa. Y el Señor dijo, sepárense, sin usar ningún tipo de método sino la palabra, sepárense. Imagínense ustedes qué pasó, cómo se hizo. Podemos imaginarnos cómo, hermanos, se juntaron un montón de agua, un gran remolino, y se depositaron en una gigantesca poza que se llamó mares. Después de eso, sopló el viento. Y entonces hubo truenos y relámpagos, y se empezaron a ver gotas de agua que caían de arriba para abajo. Y esta expansión que estaba arriba fue lo que se llamó cielos. Y las aguas quedaron arriba. El agua dulce empezó a caer sobre la tierra y las saladas permanecieron en su piscina amplificada, en su lugar donde desde el día que Dios dijo, Job lo expresa de esa manera, que Dios le dio orden al mar y le digo, hasta aquí llegará la hinchazón de tus olas y de aquí no pasarás. Y ahí está, y Dios guarda el día que se sale de ahí, hay problema tremendo como en Indonesia, ¿no? Y dijo Dios, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Yo quiero enfatizar en esta oportunidad, ya que estamos viendo la separación. ¿Será que yo estoy separado para Dios? ¿Será que yo estoy separado del agua salada para tomar agua dulce? O mejor dicho de otra manera, ¿qué soy yo? ¿Agua salada o agua dulce? O sea, pensemos nosotros mismos, ¿todavía tengo un poquito de agua salada? ¿O realmente estoy disfrutando los manaderos de agua dulce? ¿Qué cree usted? Es más, ¿qué me interesaría a mí beber? ¿Agua salada o agua dulce? Hay muchas personas que se congregan en cualquier iglesia sin discernir si están si están tomando agua salada o agua dulce. Y perdóneme por lo que le voy a decir, pero en el ecosistema hay más agua salada que dulce. Y es más fácil encontrar agua salada que dulce. Es más, en Nueva York hicieron un experimento para ver si podían sacar agua del mar para suplir la necesidad, la falta de agua en tiempos que no llueve, y a ver si se podía beber el agua dulce, y sí, el agua salada, y sí lo pudieron hacer. Hicieron filtros, pero se dieron cuenta de dos problemas muy grandes. Esa agua salía exageradamente cara. O sea, el proceso del filtro era extraordinariamente caro. Y luego, la sal es muy barata. ¿Qué se iba a hacer con toda esa sal que se le iba a quitar al agua? ¿Dónde se iba a poner? ¿De qué manera iba a perjudicar esa sal? Vamos a suponer que si empiezan a sacar el agua y la sal la vuelven a echar al mar, esta sal esporádicamente, ese mar se iba a convertir sumamente salado a tal grado de ser tóxico si lo volvían a echar, y luego para sacar otra vez agua y volver a filtrar, cada día iba a haber más sal. Así que desistieron de eso. Pregunto, ¿cuánta sal tengo yo en mi vida todavía? Aquí tenemos un filtro gratuito. ¿Cuánto cobra Dios para filtrar el agua que saca del mar, llevársela y hacer que caiga dulce siendo salada? No cobra nada. Así de la misma manera Dios puede agarrar la vida del pecador, la vida del inconverso, la vida del impío, la vida del caído, incluso la vida del creyente, y transformarla y hacerla una sustancia igual, pero con una transformación completamente diferente. El Señor quiere en esta oportunidad hacernos conciencia de realmente qué somos y dónde estamos. Así como Dios tuvo el poder para hacer esta expansión y para colocar las aguas en un lugar y poner las aguas en otro lugar. ¿Ve usted el poder de Dios? ¿Quién sostiene las nubes en el cielo? ¿Qué gobierno paga por eso? ¿Y qué pasaría si la nube se dejara venir como un guacal de agua
como un recipiente así, como una cubeta que le tiran a usted, que va toda la cubeta. ¿Qué pasaría si cayera así, hermano? ¡Plah! Acabaría con casas, edificios y todo eso, ¿no? Pero cómo Dios va haciendo que esa agua no caiga así, sino que caiga en forma de gotas. Dios guarde, cuando cae granizo, hermano, uno siente que este es el fin del mundo, ¿no? Así que Dios va a ir transformando tu vida poco a poco. Dios va a ir irrigando tu vida, no para que caiga el agua y corra y te deslave, sino para que el agua te vaya nutriendo, para que el agua te vaya vitaminando, para que el agua haga crecer en ti pastos verdes. Hoy vamos a estar de pie y le vamos a pedir al Señor el agua dulce del Espíritu Santo, que nos dé discernimiento para entender lo bueno y lo malo, que reprenda de nosotros lo malo y nos dé lo bueno, que reprenda a nosotros las influencias de los demonios. ¿Y cuáles son las influencias de los demonios? Pleitos, celos, borracheras, orgías, todas las obras de la carne. Eso viene del agua mala, de la influencia satánica. Pero los frutos del Espíritu Santo: paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, humildad, llenura del poder del Espíritu Santo, perdón, misericordia, comprensión. ¿Qué somos? ¿Agua dulce o agua salada? Señor, por favor, tócanos, conviértenos, ayúdanos, bendícenos. Hemos estudiado. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida, tu vida cambiará.